¿Sabías que tras el llamativo suéter a rayas rojas y negras que usaba Kurt Cobain, hay una historia muy interesante de cómo él obtuvo esa prenda? Entonces no te pierdas un solo segundo de este video porque lo que viene te sorprenderá. Empecemos. Si has seguido la carrera musical de Kurt, sabrás que la manera en la que él vestía era un elemento muy diferenciador con otros artistas, pues su estética no solo se basaba en jeans rotos y tenis, de lo cual hicimos un video que no te puedes perder, sino que las prendas que él usaba eran particulares, porque aún para su época ya eran consideradas anticuadas, y nos referimos específicamente de los famosos suéteres y cardigans que Kurt popularizó como parte de su vestuario, y uno de ellos es precisamente la estrella de este video, el suéter Freddy Krueger, que toma este nombre por la similitud tanto en color como en diseño con el suéter que usaba el famoso personaje de la película de terror de los 90s, Pesadilla en la calle Elm. Y dicho suéter es famoso no solo porque Kurt fue visto luciéndolo en varias de sus presentaciones en vivo, sino que incluso lo usó para el videoclip de la canción Sliver, que fuera filmado en el garage de la casa del propio Kurt. Ahora, el cómo Kurt consiguió dicho suéter es interesante. Y para contestársela debemos mencionar que corría el año de 1992 y Nirvana, como parte de su tour europeo, se encontraba en Belfast, Irlanda, y mientras tocaba en el King's Hall, se menciona que había mucho alboroto entre la gente del público, lo cual empezó a molestar a los gorilas de seguridad, quienes, en pro de mantener la calma entre la gente, empezaron a detectar a las personas que estaban generando disturbios y los calmaban a la fuerza. Sin embargo, cuenta la historia que hubo un malentendido y Chris Black, quien era un chico que estaba en la audiencia, fue golpeado por los miembros de seguridad del evento, aún sin haber tenido nada que ver con los disturbios, lo cual se dice que molestó mucho a Chris Novoselic y a Dave Grohl, por lo que estos le dieron un pase backstage donde el muchacho pudo conocer e interactuar con la banda. Ahí el muchacho conoció a Courtney Love y ella, al ver el suéter a rayas rojas y negras que el chico usaba, le mencionó que le encantaba. Pero ya que el mencionado suéter era una de las prendas favoritas del chico, él estuvo reacio a dárselo, por lo que Courtney cerró el trato ofreciéndole 35 libras en efectivo. El chico tomó el dinero y el suéter se convertiría en el regalo de cumpleaños que Courtney daría a Kurt por su 25º cumpleaños. Se menciona que Courtney estaba tan emocionada con la prenda que le dijo a Kurt: "Con este suéter vas a parecer Sid Vicious". Posteriormente, en entrevistas, Chris Black, refiriéndose al suéter que había vendido a Courtney, mencionaba: "No tenía ni idea de lo que ella planeaba hacer con el suéter, pero tiempo después vi a Kurt usándolo en varias ocasiones. Es un poco extraño pensar que ese suéter pasó por mis manos antes de llegar a Kurt". Para inicios de la década de los 2000, Chris Black quería recuperar su suéter, y como él se había convertido en músico de punk para aquel entonces, movió todos sus contactos de amigos que tocaban en bandas en Estados Unidos para ver si podía, por intermedio de ellos, contactar a Courtney y traer de vuelta su suéter. Pero estos intentos fueron infructuosos, pues él no pudo recuperar su suéter. Desde aquel entonces no se ha sabido más del famoso suéter Freddy Krueger, pues ni siquiera ha sido visto en exhibiciones de los artículos que pertenecieron a Kurt que se han hecho en todo el mundo. Al parecer, Courtney decidió almacenarlo junto a las muchas otras prendas de ropa que pertenecieron a Kurt, pero considerando las exorbitantes sumas de dinero en las que se venden actualmente los artículos que usó Kurt, como fue el caso del cardigan verde usado durante su concierto acústico y que se vendió por más de $300,000, tal vez muy pronto veamos aparecer el suéter Freddy Krueger a la venta. Finalmente, debemos mencionar que el famoso suéter a rayas ha trascendido más allá de ser simplemente una prenda usada por un artista, ya que incluso ha servido de inspiración a diseñadores de moda. Tal es el caso del famoso diseñador japonés Takahiro Miyashita, que incluso ha hecho colecciones completas basadas en el look de Kurt Cobain. ¿Te gustó la historia? ¿La conocías? Cuéntame en los comentarios.
Y si quieres conocer más datos interesantes sobre Nirvana, aquí tienes otro video que estoy seguro te encantará. ¡Chao!